Muy, pero muy buenas noches. Saludo equipo, comunidad hoy que se unen a nuestra cumbre inversionista inteligente. Quiero compartirles un poquito lo que desarrollamos este fin de semana y los que no están en Bogotá o no pudieron asistir de alguna manera y que nos pedían acceso y tener esta información súper, pero súper valiosa, pues vamos a estar toda la semana a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York, para que se puedan unir en ese espacio entre las 7 y 8 de la mañana. Por acá les comparto lo que vivimos en esta cumbre, que esta semana pues vamos a estarlo desarrollando a partir de los módulos entre 7 y 8 de la noche. Estamos por acá, a ver si me... A ver, a ver. Listo, dando paso, vamos a empezar. Ay, acá me escuchan, sí. Dando paso, vamos a empezar y vamos a tener esta semana lo siguiente. Vamos a estar hablando hoy de educación financiera, vamos a estar hablando el día de mañana de inversión. Específicamente vamos a estar hablando de cómo nosotros seleccionamos compañías en el mercado bursátil, específicamente en el New York Stock Exchange y en el Nasdaq, cómo generamos las rentabilidades que hacemos y vamos a estar hablando el día miércoles y el día jueves de opciones financieras. Para la pregunta cómo ustedes generan flujos de caja con operaciones periódicas, les vamos a estar contando miércoles y jueves. Cómo ustedes construyen capital, patrimonio a lo largo del tiempo, vamos a estar hablando mañana. Y el día de hoy, porque no podemos empezar a hablar de inversión sin tener las reglas de juego claras, entonces aprovechen esta sesión y con mucho gusto vamos a estar aquí este espacio. Quería contarles, básicamente, cuando hablamos de inversiones inteligentes, nos estamos refiriendo a comprar buenos negocios, ¿sí? Cuando uno compra una inversión y uno quiere invertir en un nombre, pues detrás de un nombre, detrás de Apple, pues hay un negocio, hay una empresa. Y finalmente nosotros no somos compradores de nombres, somos compradores de compañías. Por eso es que vamos al detrás de lo que hay un nombre para entender cómo es que esa compañía genera dinero y qué tan buena puede ser. Por eso analizamos mucha información de los estados financieros. Pero antes de esto, antes de una persona empezar a invertir, es necesario desglosar esto que viene a continuación y ahí sí después vamos a entrar en materia a hablar sobre inversiones, ¿ok? Listo. Lo que aprenderán en esta cumbre el día de hoy, específicamente con el primer ítem y a lo largo de la semana estaremos desarrollando el resto de temas, básicamente educación financiera y pues vamos a conocer un poquito cómo funciona el dinero en nuestra vida y cómo funciona el dinero en una persona normal y cómo funciona el dinero en bolsillos de un inversor. Vamos a hablar el día de mañana de acciones, cómo seleccionar e invertir en las mejores compañías del mundo. El día miércoles vamos a estar hablando de opciones básicas, una forma inteligente de generar ingresos en el corto plazo. Y el día jueves vamos a estar hablando de opciones avanzadas, cómo nosotros generamos ingresos recurrentes y si quieren hacer un símil, una comparativa, como si ustedes tuviesen un apartamento o una casa que rentamos todos los meses y sin necesidad de invertir grandes montos, ¿cierto? Una de las razones por cuales la gente pues, a veces no puede comprar una propiedad, así esté apalancado con un banco, es por la gran inversión que tienen que hacer. Nosotros hacemos inversiones más pequeñas y generamos rentas periódicas. De eso vamos a estar hablando esta semana de las opciones financieras, por qué son productos tan pero tan poderosos y por qué son productos que utilizan los fondos de inversión, los bancos, los holding, los grandes inversores del mundo utilizan estos productos, opciones financieras reguladas. Entonces no se pierdan esta semana. Y bueno, el día de hoy empezamos hablando de algo súper interesante que es educación financiera. Quiero contarles algo curioso sobre el dinero y es que a lo largo de nuestra vida nosotros
nos pasamos estudiando cómo ganar dinero, pero nadie nos enseña qué hacer con él cuando lo tenemos. Imagínense ustedes y piensen un poquitico si cuando estuvieron en el colegio les enseñaron algo de educación financiera o cómo, qué hacer con el dinero una vez lo ganábamos. De hecho, en la universidad tampoco, ¿no? Y pues recuerdo mucho también mi educación y finalmente por ahí habían áreas también que ya se empezaban a enfocar desde ese entonces en construir empresa, no solo en tener una mentalidad para salir a emplearme, porque teníamos una línea también de emprendimiento, pero todo el tiempo enfocado en salir a trabajar, salir a crear, salir a hacer nuevas cosas. Y aquí me ponía a pensar, o les quiero contar también una anécdota importante. Imagínense ustedes que en el colegio de mi hija, en algún momento, pues yo les ofrecí pues que les daba una sesión a los niños, a los chicos, sobre educación financiera. Yo quería que pues mi hija tuviese bases de educación financiera, las que yo no tuve, y estaba yo pues dispuesto a hacer esto de manera voluntaria, por pasión. Bueno, finalmente les cuento que en algún momento pude estar dictando pues una conferencia parecida a lo que ustedes van a aprender el día de hoy. Y había un momento donde pues finalmente yo les preguntaba qué hacer con el dinero si hoy se encontraran, en ese caso eran $500, ¿sí? Si hoy se los encontrara haciendo un símil con lo que representa un peso colombiano, que son cerca de 2 millones de pesos. Y miren algo bien particular, cuando yo empezaba a preguntarle a los niños levantaban la manito y yo les decía, bueno, ¿y tú qué harías? Y un niño me dijo, no, yo me compraría una PlayStation, no, una consola de videojuegos, no sé cómo, no, yo quiero comprarme el iPhone. En ese entonces todavía no ha salido el 17, pero entonces yo quiero comprarme el iPhone 16 Pro, me decía. Eh, el otro decía, no, yo quiero una bicicleta, ta, ta, ta. El otro finalmente decía, no, yo quiero ir a este parque acuático que abrieron no sé en dónde y no lo conozco, ¿sí? Y, y lo primero que empezaba yo a reflexionar es que finalmente el colegio pues lo está educando para que usted salga y genere dinero, pero que en ningún momento pues un niño, un joven, mucho menos también en la universidad, y yo se los puedo contar, pues que le cuenta a uno finalmente ese dinero que uno se está gastando, cómo invertirlo, ¿no? Y de hecho, la inversión, y en su gran mayoría, como esto no lo enseñan, aprenden también sobre prueba y error, ¿no? Muchas veces perdiendo dinero, ¿cierto? La inversión se convirtió en algún momento, y yo les digo también por las malas inversiones que yo hice a lo largo de mi vida, digo que no siempre fui inversor, me convertí en inversionista hace algunos años, pero recordando yo las primeras inversiones que hacía, yo me sentía como esa persona que de pronto está al borde de un río y que no sabe nadar y que le pegan un empujón y mire usted a ver si puede salir al otro lado o no sale al otro lado, porque pues le dicen es arriesguese a ver cómo le va, ¿no? Y así también lo vemos. Y en ese camino puede que usted salga ahogado, de pronto no sale ahogado, ese sería el extremo, que es cuando usted sale completamente perdiendo todo que pasa, o a veces usted sale, pero sale golpeado, sale con miedo, tal vez perdió, tomó agua y finalmente usted tiene una mala experiencia. ¿A quién le ha pasado malas experiencias haciendo inversiones? ¿Les ha pasado? ¿Mm? Yo sé que sí. Y en ese momento recordaba yo, por ejemplo, ¿no? Cuento una anécdota chiquitica. Yo tuve una sociedad con alguien y en algún momento, bueno, acá me estaban contando, definitivamente a todos, ¿no? O a muchos. Dice Natalia Cubides que a todos. Dice Miguel que a él no, nunca ha hecho malas inversiones, malas experiencias. Miren, yo invertí, por ejemplo, invertí en un negocio, hice una sociedad pésima, pésima. ¿M?
Y cuando me convertí en inversionista inteligente, entonces empecé a pensar un poquitico, hice un recorderis del negocio que yo había hecho. Ya haciéndolo, yo decía, uy, no, pero es que yo como me metí en esa inversión. Uno a veces, después del golpe, es que uno aprende. Y yo recuerdo que hice una inversión, hice una sociedad con alguien que finalmente el hombre había intentado muchos negocios, pero en todos había sido extremadamente perverso haciendo negocios, ¿sí? O sea, en todos fracasaba y quebraba. Una persona que no había construido patrimonio a lo largo de su vida, una persona que medianamente, cuando o sea, yo vine a verme y yo decía, pero si es que esta persona se ve que es desorganizada con el dinero y no necesito yo pues ver mucho, y no más la manera en que gaste, la manera como lo veo, pues nada tiene que ver. Y finalmente, imagínense una sociedad donde uno pone el dinero y el otro dice, oiga, yo lo pongo, pero más adelante cuando me salga una plata y pitos y flautas, y usted va y saca créditos y arranca un negocio, y el otro tiene una idea. Pues resulta que en este negocio, finalmente, pues yo saqué una bodega, me tocó firmar unos papeles, el negocio fabricamos unos productos con material reciclado, teníamos una máquina para producir unos tubos y demás, unos tubos en PVC reciclado, y finalmente ese negocio nunca fluyó. Entender que finalmente cuando uno va a producir algo, pues tiene que rodearse uno de gente que realmente conoce el negocio, uno darse la oportunidad si yo me voy a poner a inventar o no. Y no se pudo nunca homologar. Imagínese usted vender algo que usted necesita que para que se lo compren cumpla una norma y finalmente usted no se haya dado la tarea también de investigar un poquitico eso. Y eso fue un desastre. Mejor dicho, yo quedé endeudado con los bancos, quedé endeudado con el señor que nos ha arrendado la bodega. Finalmente, pues se perdió y pues la persona pues de pronto perdió tiempo, ¿no? Perdió tiempo, pero yo después pensaba en mi tiempo porque lo poco que se vendía pues él cogía como para vivir en el día a día, o sea que realmente aquí el que perdí soy yo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es de bruto? ¿Cómo hacer esa sociedad? Pues miren, hoy en día que damos acompañamiento todo el tiempo, no solo en inversiones inteligentes, pero que primero hacemos una evaluación, pues la gente me empieza a contar un poco lo que ha sido sus malas experiencias y hablan de pirámides, hablan de poner plata aquí, poner plata allá, hablan de sociedades y aquí hay un cúmulo de historias. Y yo por lo menos cuando alguien va a hacer una sociedad, yo le digo, ¿con quién va a ser esa sociedad? Esa persona con la que usted va a hacer esa sociedad va a poner dinero, no, solo conocimiento. Y me dice que yo le digo, es riesgoso y le cuento un poquitico mi historia. Le digo, esa persona es exitosa, esa persona, usted le ve madera y talante para hacer progresar los negocios y empezamos a partir cuál es la planeación, cuál es la estructura, cuáles son los riesgos y empezamos a definir una serie de parámetros y de pronto eh, pues la persona se termina cuestionando si finalmente ingresar en un modelo de negocio o no ingresar en un modelo de negocio y hacemos un panorama porque también hay que, en una inversión generalmente pues uno ve la rentabilidad, pero el panorama y el listado de riesgos pues hay que tenerlo siempre sobre la mesa. Y aquí pues arranca esta historia. Bueno, por aquí ay, me dicen que no me estoy viendo. A ver, déjenme un segundito. Déjenme saber si ahora sí me ven. ¿Sí? No sé qué pasaba. Listo. Gracias, Natalia. Y aquí empieza algo bien, pero bien interesante, y es que antes de empezar a invertir, yo le pregunto, listo, ¿conoces cómo organizar tus finanzas personales, cómo arrancar este camino? Y sobre todo cuando arrancamos y empezamos a pensar un poquitico en cómo organizarlos desde cero, entendemos lo siguiente. Primero, pues uno debe conocer cuánto dinero le entra realmente. Eh, Ustedes conocen exactamente cuánto le entra y no podría decir, sí, pues todos los conocemos. Si yo tengo un sueldo, pues yo conozco cuál es mi sueldo. Otro puede decir, no, pues mis ingresos son variables. Yo desarrollo ciertas actividades como autoempleado, hay meses buenos, meses no tan buenos y finalmente ahí lo conozco. Pero cuando empezamos a detallar poco a poco, finalmente el dinero que le entra, así usted sea empleado,
pues a veces le hacen retenciones, le hacen descuentos y finalmente su salario como tal no es lo que realmente le ingresa neto. Entonces, ese análisis, esa proyección que nosotros debemos hacer realmente es sobre ese dinero que realmente queda. ¿Listo? A ver, otra parte importantísima, otra parte importantísima es entender que cuando yo recibo ingresos variables, ¿sí? Pues uno tiene que medir de ahí para atrás, por ejemplo, en los últimos 6 o 12 meses, cuánto se ha ganado. Entonces yo le digo, ¿cuánto se gana? Usted empieza de pronto a pensar, no, yo más o menos entre 5, entre 6, más o menos entre 8. Y yo le digo, no, necesitamos saber exactamente el promedio de lo que gana. Entonces nos toca irnos hacia atrás, a veces no se lleva ni registro para entender cómo han sido sus ingresos a lo largo de sus 6 meses, por lo menos 6 meses antes o 12 meses antes. Entonces, como aquí hay varias personas de Colombia, voy a poner el ejemplo en pesos colombianos. ¿Listo? Entonces la persona me dice, no, es que mire, estamos mirando aquí más o menos lo que hemos movido con bancos y un mes bueno me he ganado 10 millones y un mes normal, el promedio, los que me va a regular, me estoy ganando cerca de 6. Y arrancamos entonces el camino. Él me dice, listo, vamos a hacer una planeación sobre los 6. Y me dice, ¿por qué sobre los 6? Y yo le digo, ¿por qué? Porque pasa algo. Imagínese que usted planea su vida financiera sobre 10 millones, ¿sí? Entonces, usted tiene que definir una serie de gastos que son básicos, gastos que no son básicos. O sea, hace una planeación también para mirar su capacidad de deuda y lo que puede llegar a endeudarse. Todo eso lo hacemos. Si no lo hace, pues hay que empezar a estructurar todo esto. Y yo le digo, si usted hace una base sobre los 10 millones y se gasta los 10 millones, ¿sí? Finalmente, cuando se gane 6, usted va a necesitar 10 para vivir. ¿Y qué pasa si necesita 10 para vivir? El resto del dinero generalmente, ¿dónde sale? De deuda, ¿sí? De deuda o de usted tal vez empezar a abrir huecos para llevar un nivel de vida que pues todos los meses no tiene 10, tal vez tiene 6. Y ahí la persona empezaba a identificar y decía, no, pues con razón, es que aquí yo me estoy dando cuenta que los meses que son regulares, pues yo abro hueco y cuando empezamos a analizar parte de la deuda mala que se ha adquirido, pues así corresponde, digamos, a esos meses. Y en esta parte también identificamos pues que no se tiene claro cuáles son los gastos básicos y los gastos para satisfacer deseos. Entonces, entendiendo y haciendo una planificación un poquitico más detallada, imagínese que los gastos básicos son aquellos que usted necesita para vivir, los que usted no puede prescindir de ellos de la noche a la mañana. Usted no puede dejar de pagar la renta o si paga un crédito hipotecario donde vive, pues no puede dejar de pagar ese crédito. Usted no puede dejar de comer, usted tiene que seguir mercando. Usted no puede dejar de pagar los colegios de sus hijos, si paga algo de esto. Usted no puede dejar de pagar el agua, la energía, el gas. Usted no puede dejar de pagar el internet porque lo necesita para trabajar. Usted no puede dejar de pagar el seguro, usted no puede dejar de sacar unos rubros para transporte, usted no puede dejar de pagar las cuotas y las deudas que ya se comprometió mes a mes. Y finalmente, hay una regla muy bonita, nosotros la llamamos 20-50-30. Generalmente la conocen muchos como 50-30-20. Nosotros primero la denominamos con el 20, pero vamos a hablar de ese primer 50%. Imagínese el 50% y si usted es una persona educada financieramente, o sea, miren lo lindo si no lo hubieran entendido esto, sus gastos básicos no pueden superar el 50% de sus ingresos, ¿sí? Miren este caso tan bonito. El 50% de sus ingresos, ¿sí? El 50% de sus ingresos no pueden sobrepasar los gastos básicos, ¿sí? Y entonces con alguien yo, pues hacíamos el ejercicio, yo les puedo poner, y cuando empezábamos, entonces empezamos a sumar unos rubros aquí importantes. Los ingresos eran 7 millones en Colombia, si están en Estados Unidos, imagínense un poco menos de $2.000. Y empezábamos y decía, no, pues es que yo en arriendo estoy pagando 1.900.000, ¿sí? Era algo así, cerca de los dos. Yo tenemos un hijo y a mi hijo le pago un colegio de 3 millones, ¿sí?
de 3 millones. Cuando él me dijo a mi hijo le paga un colegio de 3 millones, 7 millones solo trabaja una persona, ella no trabajaba, ella pues veía por el hogar, una tarea también de mucho valor. Y cuando él me dijo que le pagaba 3 millones al niño, yo le dije, oiga, no, muy bien, o sea, chévere, que le pago este colegio, que muy bueno y demás y demás. Y yo le decía algo, ¿sí? Empezamos aquí a sumar una gran cantidad de cosas. Hicimos aquí una sumatoria de servicios públicos, eh, entre internet, entre todos los servicios públicos y una administración ahí que pagaban, estaba cerca como de 600. Y si ustedes ya esto se llaman servicios públicos. ¿No? Y a esto le hacía falta sumar todavía el mercado, pero en este caso ya casi que para mercado quedaba el excedente, ¿no? Quedaba un excedente que era muy mínimo. Estamos aquí 3, 4, 900, 5, 500, ya estamos hablando que para el mercado se gastaba 1 millón y otros gasticos de transporte y eso pues ya se estaba consumiendo el 100% ¿de qué? De sus ingresos. Y yo le decía, antes de empezar a analizar un poquito las deudas, le digo yo que finalmente su camino está mal diseñado. Y está mal diseñado porque estos gastos que son obligatorios en su vida, sí que usted no puede prescindir de ellos, pues ya prácticamente le están sumando los 7 millones de pesos y arras, y incluso daban un poquitico más. Y realmente los gastos básicos, si usted quiere llevar unas finanzas sanas, no deberían superar los 3 millones y medio. Entonces, aquí planteamos un poquitico algo, ¿no? Yo le decía a él, yo le decía, mire, me parece súper bien que, que pues esté haciendo ese esfuerzo, pagándole a su niño pues un colegio de 3 millones. Pero le digo yo algo, finalmente, cuando a usted no le queda un dinero remanente para satisfacer deseo, usted lleva una vida medianamente gris en varios aspectos. ¿Ustedes creen que el ser humano necesita de vez en cuando ir a cine o de vez en cuando ir a un restaurante a comerse algo o de vez en cuando irse a comer un helado o usted salir con su hijo a un parque a antojarse de algo o usted requiere también diversión, requiere unas actividades de ocio, usted requiere salir a un paseo de vez en cuando? Y finalmente, cuando a usted no le queda dinero para satisfacer deseo, su vida se empieza, usted empieza a llevar una vida un poquito amargada, o no solo usted, sino en general. Usted puede decir, no, yo puedo vivir sin eso, pero finalmente la vida tarde o temprano o el entorno finalmente se lo empieza a usted a cobrar, ¿no? Entonces, cuando empieza a pasar eso, pues usted empieza a ver de pronto caritas largas, caritas tristes en la casa, ¿sí? Y como es necesario satisfacer deseo, es rico, eso cuando usted se da ciertos gustos y finalmente, si su esposa quiere ir y quiere arreglarse el pelo, las uñas, lo que sea, y si no queda dinero para eso, pues finalmente es donde usted va a empezar a tener cierta incomodidad, pero estás teniendo cierta incomodidad porque es que inicialmente usted no tenía claro cómo gastaba el dinero y no tenía regla unos parámetros, una planeación estratégica de sus finanzas. Y de ahí en adelante, pues empezó definitivamente mal. ¿Listo? Entonces, algo que hacemos, pues usted tiene que tener claro cuáles son sus gastos básicos y sus gastos para satisfacer deseos. Y otra parte que hacemos aquí pero muy importante, eh, es entender, nos decía Eliana, que definitivamente hace falta, sí, hace falta. Y entender otra parte pero muy importante, que cuando hacemos esto a veces la persona, pues finalmente en deseo se le va gran cantidad de plata. Entonces uno le dice, no, es que aquí se gastó, que aquí tiene cubierto. Usted se gasta un 30% más en salidas, en restaurantes, en demás, o un 40%, pues finalmente usted lo que está haciendo es un hueco. Yo le pregunto, ¿y qué activos tiene? ¿Qué activos ha venido comprando a lo largo de la vida? Activos que le puedan generar un ingreso o un crecimiento de capital, un flujo de caja. Y me dicen, no, yo no, pues realmente es que yo voy, como dice un familiar mío, yo voy asando y comiendo, o sea, yo lo que genero aquí voy gastando, pero pues mi vida se convirtió básicamente en eso y eso no es de ahora, sino eso es un patrón que se ha venido repitiendo toda la vida. Yo digo, ¿usted conocía esto? Me dijeron, no, nunca me lo enseñaron. Y posiblemente a muchos de ustedes también me digan en este momento, no, a mí tampoco me lo enseñaron, ¿sí? Yo
realmente tampoco lo conozco. Entonces, mire lo interesante de entender un poquitico antes de empezar a invertir, pues las bases finalmente que tenemos las personas que somos educadas financieramente, como ustedes lo van a hacer o como algunos de ustedes ya lo son, que son inversionistas inteligentes. ¿Listo? Bien, como esto no nos lo enseñan en el colegio ni en la universidad, pues uno tiene la responsabilidad de llevar un legado a sus hijos, a sus sobrinos, de empezarle a enseñar desde pequeño, finalmente, qué hacer con el dinero cuando uno se lo gana. ¿Listo? Acá también llevaba yo algo y es que en la clase de proyectos de mi hija, pues ellas fabricaban unos borradores de sobrantes de borradores pequeñitos. Entonces lo reciclaban, lo reprocesaban, hicieron borradores como de figuritas y en una feria que hicieron en el colegio, pues salieron y los vendían, ¿no? Entonces yo me acuerdo que les pregunté también a las niñas, le dije, bueno, ¿qué vas a hacer con el dinero que se ganaron hoy? Y todas se lo querían gastar en diferentes cosas. Yo me quiero comprar esto, yo me quiero comprar un cepillito no sé cómo, y yo voy a comprarle no sé qué para el perro, y bueno, entonces yo le dije, bueno, básicamente, pues yo quiero decirles que el proyecto era interesante, pero que ustedes acaban de fracasar, ¿sí? Ustedes acaban de quebrar su empresa. Porque si ustedes colocaron un capital, les generó una rentabilidad y hoy se gastan la plata, se gastan el dinero, pues su empresa fracasó, porque es que en un negocio pues hay que reinvertir en el propio negocio para que siga creciendo. Y si cogieron las utilidades más lo que vendieron y se lo acabaron, pues hoy le dieron una patada a su proyecto y se acabó, ¿sí? Y finalmente la lleva más como a un cuestionamiento de entender un poquitico para qué se hizo el dinero, y el dinero no se hizo solo para gastarlo, ¿no? Entonces, aquí voy a pasar a la última parte, ahorita vamos a hacer un poquito más, enfatizar un poquito sobre este punto, y finalmente, otra parte que nos enfocamos es en la capacidad para generar flujos de caja y esos flujos de caja poderlos invertir. Nosotros no invertimos analizando después qué dinero nos queda si nosotros invertimos de entrada, o sea, invertimos el 20% mínimo del dinero que nos ingresa. Si nos ingresa $1,000, imagínense que invertimos 200, y si nos ingresa eh, dos, eh, $2,000, pues invertimos 400 de entrada y así funcionamos en nuestro modelo, ¿vale? Pero pues finalmente nos adecuamos, haga cuenta que usted se gana el 80% de su sueldo. Si usted lo tiene claro desde el inicio, usted va a empezar a generar flujos de caja invirtiendo de manera inteligente, que es lo que vamos a continuar en esta saga. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, Miguelito, dice que en ningún lado se lo Muy enseñan. bien. Súper. Miren, les quiero contar un poquitico sobre los principales errores financieros que le impiden a las personas, cuando yo estoy con ustedes, que les han impedido construir un patrimonio interesante. El primero, pues, es gastar más de lo que se gana, y eso está enmarcado dentro del sistema, ¿no? Usted desde que sale de su casa, usted empieza a ver vallas, usted empieza a ver comerciales y usted empieza a ver el sistema, y es que el sistema, pues, finalmente está dado para que usted gaste, para que usted ve el teléfono y usted cree que pues ese teléfono de última generación, usted lo requiere, usted lo necesita, usted sale y finalmente el carro ya le están mostrando otro mucho mejor, para que usted pues finalmente se endeude y esté cambiando todo el tiempo de carro. Y así funciona todos los comerciales, y es que no entiende, ¿no? Las compañías generan productos, venden cosas, pues muchas de esas cosas usted no las necesita, pero pues ellos ganan dinero porque usted no es educado financieramente, usted compra cosas. Y aquí les cuento una anécdota bien interesante. En algún momento de mi vida yo trabajé en un banco. ¿M? Ese banco tenía, yo era encargado de poner tarjetas de crédito de unas marcas compartidas. Marcas compartidas, para que no lo entienden, es que hacen alianzas con, por ejemplo, había un almacén que se llamaba Carrefour entonces, y había una alianza con ese almacén que en su momento, bueno, un almacén francés, yo no sé, en Colombia, por ejemplo, no existe, pero pues no sé si en Francia existirá, eso desconozco, pero en ese momento había llegado a Colombia, y mi misión era llevarle una tarjeta de crédito a personas como ustedes, y pues finalmente decirle, mira, es que tú tienes una tarjeta de crédito aprobada
Y finalmente, yo me acuerdo en una inducción que nos daba en ese entonces el jefe de área mío en ese momento y decía, mire, váyase usted con ¿cómo se llama? Con el periódico de todos los productos que vendía el almacén, ¿sí? Y pues usted en la primera compra tenía un descuento y ahí siempre sacaban que el televisor, el último del teléfono que estaba de moda y llegaba yo con la tarjeta de crédito y llegaba yo con la revista y le decía, bueno, mire, yo le traigo esta tarjeta, con esta tarjeta usted puede comprar ese televisor, de hecho, pues ya es hora de que cambie su televisor, fui, fui entrenado, ¿sí? Y pues finalmente, pues yo no estaba haciendo nada malo, ¿no? Lo que estaba haciendo era finalmente, pues llevarle a la gente una tarjeta de crédito, pues para que cambiaran y compraran cosas, ¿listo? Y el resultado final era que casi todo el mundo me recibió la tarjeta de crédito. Y yo creo que yo me los imaginaba a los pocos días ya llenando esa tarjeta de crédito de cosas y comprando de pronto cosas que ni necesitaban hacerlo. Y finalmente así ha estado el sistema. ¿Listo? Entonces hay que entender y usted cuénteselo si tiene hijos, si tiene sobrinos, si tiene hermanos, dígale, recuerde que el sistema está dado para que usted aprenda a gastar, pero no les interesa que usted aprenda a invertir. ¿Listo? Segundo, un error financiero muy, pero muy interesante. A ver qué me dicen por acá. Me dicen Carrefour Colpatria. Ah, así es, Miguel. Esas eran Carrefour Colpatria. Bueno, dice que usted estaba en Cali y usted cayó. ¿Listo? Definitivamente, pues, más que caer, no le echemos la culpa al otro. ¿Sí? Uno no debe culpar a los demás, porque pues el asesor va y le mete la tarjeta y está bien, pero finalmente pues tampoco es que le esté colocando a usted, lo esté obligando, sencillamente le está diciendo, mire tan bonito con esa tarjeta usted llénese de estas cosas y usted pues finalmente dice, oiga, pues sí, no, hagámosle, ¿vale? Y ya, el culpable es uno o el culpable es la persona. Eh, y finalmente, pues otra parte pues es no tener un plan financiero, ¿sí? Ese es el segundo ítem que es un error. Yo le digo, yo le pregunto a la gente, digo, ¿cuál es tu meta en flujo de caja? ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu meta en patrimonio? El patrimonio, o sea, tener una casa y yo, sí, no, inactivos. ¿Cuál es tu meta? No, yo no tengo meta. ¿Cuál es tu estrategia? Y si tiene meta, le digo, ¿cuál es tu estrategia para llegar a esa meta? Ahorrar, pero ahorrar cómo, cuánto, invirtiendo en qué activos, cuánto le generan esos activos. Y ahí finalmente, pues más allá nos damos cuenta que pues, aunque uno considerara que medianamente hay una media importante que ya en un plan financiero, la mayoría de personas no tiene un plan financiero claro, ¿listo? No tienen. Entonces, cuando usted no sabe para dónde va, no tiene una estrategia, no tiene un plan, pues ya estamos mal, ¿sí? Ya estamos mal. O sea, antes de empezar a invertir, ya vamos mal. Otro punto es que consumimos antes de invertir, yo, ¿sí? Entonces, yo compro cosas y al final digo, espere a ver si me quedo para invertir y pues ese no es el camino. Si usted compra cosas y después finalmente va a mirar a ver qué activo se compra, pues usted nunca le va a quedar dinero. Y algo muy común es que estamos acostumbrados o estamos pensando en depender únicamente de nuestro esfuerzo físico, de estar intercambiando tiempo por dinero. Miren, eh, la vida, gracias a Dios, nos da una oportunidad muy bonita y es conocer unos amigos maravillosos, en diferentes partes del mundo. Gran parte de nuestra comunidad inversionista inteligente está en Estados Unidos y, y hace como, eso fue por ahí unos 4 o 5 años por lo menos, en un viaje con mi esposa, tuvimos la oportunidad también de visitar una compañera que ha estudiado en el colegio con ella y demás. Y pues nosotros fuimos a verla, ha pasado 1, 2, 3 días, escribió y finalmente pues nos vimos tarde, nos vimos, no sé, imagínate tú como encontrarnos como a las 10 11 de la noche. Eh, y nos sentamos y conversamos un poquitico, ¿no? Conversamos un poquitico de esa transición que le estaba pasando a ella y decía ella, no, realmente pasa es que yo tengo a veces 2 trabajos, a veces 3, en este me llaman y en este no, entonces por eso no había tenido tiempo para verlos. Se notaba cansada, se notaba agotada.
y nos decía, lo que pasa es que con esto pues pago mis gastos, con esto pues finalmente mando para Colombia, porque pues allá también dejé unas deudas, dejé unas cosas y estoy mirando a ver si de pronto eh, este trabajo, yo salgo a las 10, pero hay otro que salgo a las 12, ahí serían 2 horas más de trabajo, entonces a ver si me puedo organizar un poquitico mejor. Y yo pensaba en ese momento, digo, mira, mira que la mente está en cómo yo intercambio más horas de trabajo. O sea, si yo trabajo 14 al día, entonces tengo que trabajar 18 para poder hacer dinero, ¿no? Y yo en ese momento también pensaba que finalmente el sistema y la educación que yo tengo básicamente es de depender que mi dinero se gana en más horas que yo me dedique trabajando y no de pronto lo contrario, lo que hacemos nosotros, ¿no? Es que yo necesito es, entre más tiempo pase, más activos tener y que cada activo que yo tenga pues me reduzca las horas de trabajo y no lo contrario, ¿no? Y veía yo también cómo esa vida y cómo de pronto esas ilusiones de una persona cansada, ¿sí? Una persona agotada. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad también de hacer un feedback muy bonito acerca de que pensando mejor yo puedo crecer mucho más que trabajando más horas al día, ¿sí? En vez de tener 3 trabajos, pues ¿por qué no aprende a hablar bien el inglés y de pronto consigue un mejor trabajo que de pronto le pueda dar lo otro? Pero empezamos a estructurar muchas cosas y yo les digo que finalmente cuando usted se convierte en inversionista, usted es una persona que piensa mejor, más que, o sea, que desarrolla muchas más ideas y estrategias para estar pensando en cómo genera dinero de manera más eficiente. ¿Listo? ¿Cómo vamos, equipo? ¿Bien? Bien, 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 muy interesante la información. Vale, súper, me alegra. Mire, muchas personas trabajan duro durante años, pero nunca construyen un patrimonio interesante. Y la razón por la que no construyen un patrimonio interesante son porque no tienen un plan, ya le mencionaba, y mucho menos tiene una estrategia, ¿sí? Yo le digo, usted invierte en bonos, invierte en productos de renta fija, no sé qué serán bonos, ni bonos corporativos, ni bonos del tesoro. A duras penas de pronto usted entenderá que es un CDT porque lo ve, pero la rentabilidad es muy bajita. Le digo en qué otro tipo de invierte, ¿no? Yo tampoco me gustaría invertir en finca raíz, pero es muy caro. Yo no, pero es que usted puede invertir una serie de activos diferentes en los cuales no necesita pues poner todo su capital y que todo el tiempo también pues dándole vuelta a ese dinero le están produciendo más. Entonces, le hablo de una gran serie de activos de los que vamos a empezar a hablar esta semana y me dicen, no, yo no tenía ni idea, ¿sí? Y una razón interesante, y es porque usted nunca ha tenido activos produciendo dinero, es porque usted la platica que gasta, usted va asando y va comiendo, usted se gana esto y gasta esto, gana esto y gasta esto, y un error muy, pero muy importante es que cuando usted gana un poco más, imagínese que usted desarrolló ciertas habilidades, cierto conocimiento, imagínese que usted se ganaba $2.000, imagínese que usted logró un ascenso y ahora se gana 3.000. Adivine qué hace el común de la gente. Adivine qué hace ahora con este nuevo trabajo. ¿Qué hacen? ¿Qué creerán ustedes que hace la persona? Suben los gastos mensuales. Gastar, gastar. Sube usted, ¿no? De una, usted se pone a gastar. Entonces usted dice, mi hija, mi amor, ahora me subieron 1.000, entonces, que no, eso rapidito usted le encuentra camino. O sea, usted dice, no, ahora gastemos en esto, y finalmente cambiamos de una vez de carro y compremos uno más caro. Y hay algo, hay un término que suena brusco, pero a mí me gusta mucho. Y cuando nosotros hacemos esta finanza, ahí le sale automáticamente y les digo, cuando usted está en la carrera de la rata y sale, ¿no? Estás en la carrera de la rata. Entonces sale usted como dando vuelta y usted dice, por más que yo trabajo y hasta mejoro y aumento mis ingresos, yo finalmente no veo, no respiro, ¿no? Y le digo, pues es que finalmente cuando usted ha ganado, usted se ha gastado las cosas, pero usted no construye activos que finalmente le permitan respirar. Usted se imagina esos 1.000, usted decirle, venga, mi amor, ¿por qué no nos esperamos un añito y en vez de cambiar de carro automáticamente, ¿por qué no ponemos a mover esa platica invirtiendo, ¿sí? En diferentes activos que van a conocer
pues uno ya los conocen, los que hacen parte de Inversionista Inteligente que están hoy, pero ¿por qué no ponemos a darle vuelta y verá que eso nos va a ir multiplicando nuestro dinero y no cambiemos de carro todavía? Ese sería el ideal, pero el 95% de las personas hacen lo contrario. Y pasa algo muy interesante, miren, no se les olvide esto. Usted, imagínese, eso le digo yo porque pues hago consultoría financiera todo el tiempo. Imagínese esto. Dos padres trabajaron durante toda su vida y generaron un patrimonio. Dios los llamó algún día y partieron de esta vida terrenal y entregaron una herencia a sus hijos, ¿sí? Heredaron, vamos a ponerle $50,000, ¿sí? A cada uno, ¿ok? Una persona es inversionista inteligente, como somos nosotros. Otra persona, pues, no es educada financieramente, digámoslo así. No vamos a ponerlo en otros términos, no es educada financieramente. ¿Qué pasará a la vuelta de 5 años? ¿Listo? ¿Qué pasará a la vuelta de 5 años? Yo les quiero decir qué pasa. La persona que es educada financieramente es más rica y la persona que no es educada financieramente es más pobre. Y aquí lo que suele pensar o el interrogante que ustedes se pueden estar haciendo es este. Oiga, pero ¿por qué una persona es más pobre? Pues si recibió $50,000, pues debe ser más rico, ¿no? A la vuelta de 3 años. Díganme por qué es más pobre. ¿Alguien puede cuestionarse un poquitico y pensar por qué puede ser? Pueden abrir su micrófono. ¿Se les ocurre algo? Claro, Cristian. ¿Por qué? Generalmente las personas cuando tienen ingresos mayores también aumentan sus gastos. Ya no van a vivir en un apartamento, como tú dices, de un arriendo de 1.990.000, sino que ya tienen un arriendo de 4 o 5 millones, van a comprar el carro, van a hacer otros gastos que no se necesitan o no son necesarios en el momento porque están viviendo bien y la plata se le vuelve humo. La plata se va, así como llegó, se va. Se endeudan también. Se endeudan, tienen. Entonces, miren, hay un caso muy bonito. Bueno, imagínense, estos son casos que sobre todo que yo llevo a que cada uno se cuestione. Mire, pasa algo. Resulta que cuando usted no sabe invertir, ¿sí? Y usted de pronto le llegó una plata o a esa persona le llegó un dinero, pues el camino uno la recibió a alguno de ustedes que es inversor, me llegó a mí o le llegó a Tatiana, y pues finalmente yo empiezo a distribuir eso. Voy a poner eso en activos de un poquito de más riesgo, activos de menos riesgo, voy a poner una plata dándole vuelta aquí en renta fija y voy a hacer unos cálculos de cuánto me puede generar ese dinero sumando un poco más a los ingresos mensuales, ¿sí? Y pues la otra persona hace lo que usted dice. Entonces, finalmente cambió de carro, ¿sí? Se fue a vivir a un lado mejor, eh, empezó a aumentar su nivel de vida, adquirió unas suscripciones, no sé, de unos sitios, empezó a salir más. Entonces, en ese momento, miren ustedes, en ese momento pasa algo y es que finalmente el dinero se acaba. Si usted no aprende a generar dinero y a multiplicarlo, usted solo vive de las horas que trabaja, pues finalmente ese dinero se acaba. Entonces, ¿qué pasa a la vuelta de 2 años? Que se acabó ese dinero, 3 años. Pues lo que pasa es que usted ya no vive en un apartamento de 1.900.000, ahora vive en uno de 3.500.000, porque como tenía platica, pues usted se metió en eso. Resulta que usted se metió en otro carro, ya no el que tenía, sino más caro. Pero ese carro paga más mantenimiento, paga más prima o más póliza de los seguros, paga un SOAT mayor, ese carro tal vez tenga un motor mucho más grande, le consuma mucha más gasolina, estamos hablando, ¿no? Posiblemente
usted pues se dio ciertos gustos que antes la vida no se permitía y pues finalmente darse gustos es maravilloso, pasear, salir. Entonces usted tuvo un añito, 2 añitos donde salían y paseaban y compraban vainas y compraban cosas y se metió también y a usted pasa algo y es que de pronto le dieron un poquitico más de movimiento en sus cuentas y a usted le ampliaron los cupos de sus tarjetas de crédito o su crédito rotativo o su libre, lo dieron un poquito más atractivo porque le vieron que por un tiempo usted movió más platica y finalmente se acabó la plata y, y usted cómo creería que es esa transición otra vez a devolverse. Entonces, inmediatamente usted se resiste a volver, no, no le vamos a llamar a la pobreza, no, no vamos a llamar nuevamente a la austeridad. ¿Listo? Entonces, cuando pasa eso, usted dice, no, pero es que nosotros todos los días vamos a un restaurante, ya se acabó la plata, pero pues no vamos a dejar de comer. Entonces, usted sigue yendo, pero pues usted ahora paga con la tarjeta de crédito. Tiene un poco más de deuda, tiene una capacidad de deuda. Entonces, usted va y sigue gastando medianamente, hay momentos donde ya se revienta y no puede seguir ese nivel de vida e intenta generar más, a ver cómo trabaja más, pero a los 4 años o 3 años o 2 años, si yo hoy miro sus finanzas, yo le digo, hace 2 años que nos vimos, usted está mejor de lo que está ahora, usted incrementó su deuda y ahora finalmente lo que genera ni siquiera le alcanza para pagar, o sea, usted tiene que abrir unos huecos mucho más grandes, está reventado completamente, está quebrado, ¿sí? Pero finalmente sí ven que parte del problema es que esta persona no era educada financieramente y por qué la otra pues finalmente ahora es más rica y la otra pues sigue en un modelo mucho más deficiente y es por esa razón, ¿listo? Entonces, antes de empezar a invertir, pues es claro tener estas bases, ¿vale? Tener estas bases y fomentar, digamos, una inversión inteligente antes de empezar a hablar de stocks, ¿listo? ¿Quedó claro? Y yo me acuerdo un concejal que era un volador en Bogotá, ¿sí? No sé, hay alguien aquí bueno, no sé cuántos están en Bogotá. ¿Alguno que esté en Bogotá? ¿Mm? No. Nosotros estamos en Bogotá. Sí, bueno, yo no sé si usted se acuerde, había un concejal, o sea, un embolador que en algún, Lucho, si de verdad no sabe Yo sí bien, me Lucho, acuerdo de él, ¿se aunque no acuerda estoy de en él? Bogotá, pero me acuerdo de él. Ah, bueno, listo. Entonces había un volador y y un día hizo campaña y por ahí consiguió los votos y quedó concejal. Entonces imagínese que usted se gana 1 millón de pesos. Vamos a ponerlo en pesos. Cristina. Ah, bueno, yo estoy en Bogotá. Entonces imagine, Cristina, que el concejal se gana 1 millón de pesos y fue concejal y finalmente se ganaba 20 veces más. Vamos a poner un ejemplo, se ganaba uno, pasó a ganarse 20, porque la gente lo eligió y ese era su sueldo y tenía un carro. ¿Listo? Entonces lo pusieron ahí de concejal y se ganaba eso. Y finalmente el hombre vivía como en escándalos de borracheras, de ta. Y uno decía, imagínese usted ganarse durante 4 años consecutivos 29 veces más su sueldo o 19 veces más su sueldo. Pues usted imagínese una persona educada financieramente. Usted se imagina usted invirtiendo, si se ganaba uno, usted viviendo en austeridad 3 años o 4 años, usted invirtiendo 19 millones todos los meses de manera inteligente, o que usted haya duplicado su nivel de vida. Usted de pronto en ese entonces vivía con uno, entonces vivía el doble. Vamos a vivir mejor, vamos a salir, vamos de vez en cuando, pero vamos a invertir 17 o 16 todos los meses. Pues sería mucho el dinero que hubiesen hecho. Pero si usted eleva su nivel de vida a 10 veces, a 15 veces, pues cuando le quiten ese nivel de vida, usted vuelva a la pobreza, bueno, a la austeridad, pues su vida se va a volver un caos completo, ¿sí? Usted va a ser, mejor dicho, ahí se desbarata completamente. Y ahí vimos un caso real. Pues a mí me parecía paradójico, finalmente el hombre otra vez con su puesto de empanadas y haciendo cositas y por ahí lo entrevistaban y daban, pero uno decía, oiga, es cuesta creerlo y uno dice, no, pues es que eso es muy fácil, o ahorita que ustedes lo entienden, pero pues en ese entonces, oiga, no, pero ¿por qué usted volvió a vender empanadas? Pues hombre, usted volvió a vender empanadas, pues sencillamente no tiene educación financiera. Y si usted no tiene educación financiera, usted puede tener un dinero, pero ese dinero se le va a esfumar, ¿vale? Es como tratar de coger agua con una mano, ¿listo? Como tratar de coger agua a puñados, ¿listo? Bien.
Vamos a ir culminando, vamos a ir culminando. Y finalmente, el patrimonio no se construye trabajando más horas, se construye entendiendo e invirtiendo mejor. ¿Y cuáles son las tres razones por las cuales la mayoría de personas no invierten? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles serían esas razones o por qué creen que una persona no invierte? Yo le pregunto, ¿usted qué inversiones tiene? Y me dice, no, pues yo no invierto. ¿Pero por qué creen que una persona que genera ingresos no invierte? Venga, por acá me dice. Yo pienso, Cristian, que es el miedo a perder, Ah, porque es como, sí, la inseguridad, porque como si no estás educado financieramente, ujú. entonces te da miedo. Simplemente dices, no, yo meto la platica en un banco y de pronto me va a dar más dinero. Bien, Y eso es lo que ahora estoy tratando de mejorar con Raúl. Yo soy Liliana, la Liliana. esposa de Raúl. Sí, Lili, ¿cómo Y estás? sí, bien, ¿y tú? Bien. Entonces, desde que estamos en este proyecto que me parece súper excelente, estoy súper feliz. Ahora yo estaba un poquitico reacia a tomar la clase porque estoy un poco cansada, trabajé todo el día, pero no, estoy matada. Ah, Voy a hacer todas las clases y voy a seguir porque yo quiero meterme en esto de lleno también, así Liliana, como lo está súper. haciendo Raúl. Ah, bien, bien, te felicito. Miren esto tan Gracias. importante. Miren esto tan importante y Nunca, gracias. nunca fuimos Eh, enseñados para invertir. Nunca fue enseñado para invertir, dice, ¿no? No, por acá, ¿quién me habla? Luis Luis, Pernil, nunca le enseñaron. Entonces vamos, dos así. cositas. Voy a poner acá y voy a poner acá porque miren, entonces uno es miedo y el otro es desconocimiento, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Listo. ¿Alguien más? ¿Tiene una tercera? Literalmente es falta de conocimiento, porque el miedo siempre va a haber. En el ser humano es normal tener miedo para tomar cualquier decisión, pero Listo. siento es que es más falta de conocimiento. Lamentablemente va en la mentalidad, porque pues el miedo siempre va a haber. Cuando tú inviertes, tú sabes que ganas o pierdes. Solo hay esas dos opciones. Pero cuando tú tienes el conocimiento, minimizas los riesgos de llegar a la pérdida. Pero el miedo siempre va a estar. Básicamente, las personas que no invierten es por falta de conocimiento y mentalidad. Listo, mentalidad, miedo, ahí estaríamos. ¿Alguna otra? ¿Se les ocurre alguna otra? Sí, de pronto yo creo que se necesitan muchos recursos. Ah, muy bien. Listo. ¿Quién me dijo? Oiga, acuérdeme de ustedes y hablamos después y ojalá tengamos la oportunidad de hablar y yo les regalo un libro, ¿vale? Algo que les deje un legado interesante. Miren, quiero contarles algo y definitivamente, esos son las tres variables importantes. Lo que pasa es que la inversión en un porcentaje altísimo se aprende a prueba y error y, y así funciona. Lo que pasa es que cuando el error fue grave, pues usted le coge miedo, ¿sí? Si yo lo mando, si usted quiere aprender a nadar y nos paramos a la orilla del río y yo le doy un empujón y usted toma agua y usted casi se ahoga, pues eso no es chistoso, eso no es de risa, eso no causa gracia, pues usted casi se mata, ¿sí? Y si usted no quiere volver a lanzarse a un río, pues tiene toda la razón, ¿sí? Porque no era la manera. O sea, usted se lanza finalmente a ver cómo le va y usted si se metió por allá a una pirámide en un multinivel y le quitaron y le dijeron que eso era la inversión, pues usted dice, yo no vuelvo a invertir jamás. Es que finalmente perdí lo que yo había ahorrado durante mucho tiempo y esa vaina que me hablan a mí, pues, y yo le digo en algún momento, es que usted nunca invirtió, ¿sí? O sea, finalmente usted se metió en un esquema pues, de inversión, eso no tenía nada. Entonces usted le coge miedo. Entonces esa es una razón muy, pero muy interesante y de hecho muchas de las razones de las personas con las que yo me siento a invertir
y que de hecho ganan hasta bien. Y yo le digo, oiga, pero usted ¿por qué no ha invertido? Y me dice, no, en algún momento me metí y empiezan a contarme muchas experiencias y muchas. Yo recopilo, yo creo que no me da el tiempo hoy, de hecho ya vamos a culminar, pero yo les puedo contar muchas historias, ¿sí? Entonces ese es el miedo. Otra razón fundamental definitivamente es el desconocimiento, ¿sí? Usted se lanza y se mete en algo que usted no tiene ni idea. Y miren, yo compré unos lotes, ¿sí? En un área que finalmente perdí dinero. También le estoy, es que, hace tiempos, yo les digo que yo definitivamente soy como un rehabilitado, podríamos decir así, un reincorporado a la vida y por eso a mí me encanta compartir con ustedes. Les quiero contar y uno reconoce, yo no siempre fui educado financieramente. Miren que yo compré unos lotes y estos lotes me tumbaron a mí, me tumbaron, finalmente no tenían papeles eh, y yo quedé encerrado ahí en un capítulo de nunca salir y perdí mi dinero. ¿Y quieren que les diga algo? ¿Ustedes saben por qué yo compré esos lotes? Les voy a contar. Imagínense que alguien me dijo, ah, esos lotes y eso van a valer no sé cuánto y eso, mejor dicho, y yo sí, va a ser eso, ay, tan bueno, ¿y cuánto va, cómo son? No, usted lo separa con 20 millones y yo lo compré, ¿sí? Y finalmente, miren, después yo les cuento un poquitico, eso estaba en zona de riesgo, de hecho estaban muy cerquita a Ronda de Río y finalmente eso ni papeles se pudo dar, ¿sí? Pero miren cómo será la ignorancia tan atrevida. Yo les digo que esto es un caso de la vida real hace años, que cuando uno entraba a internet, pues usted ponía el área y ahí hasta le decía cuáles eran las zonas que estaban en riesgo. O sea, usted no necesitaba ni siquiera ser un experto, usted necesitaba investigar, yo necesitaba entrar a un computador e investigar un poquitico más, ¿sí? Entonces, más allá de yo empezar a decirle, ah, es que esta persona a mí me engañó, y yo digo, pues sí, me engañó y demás, pero pues finalmente había otro responsable dentro de esa cadena. El responsable, yo lo encontré en el espejo de mi casa, el segundo responsable. O sea, el segundo responsable es yo pensar que a mí me digan que yo me voy a ganar X dinero y finalmente yo me meta en negocios chimbos porque simplemente pues no hice una investigación, no me tomé el tiempo de investigar, no me tomé el tiempo hoy en día de pronto pagar una plata poquita y decirle hagan un estudio de títulos para saber si eso es viable o no, ¿sí? Pero finalmente miren que muchos errores, pues finalmente uno culpa es, pero donde uno dijera, es que yo soy responsable, créanme que usted la siguiente vez, usted se pone a investigar, usted dice, y ustedes se han visto que todo el que pierde plata le echa culpa al otro. ¿Se han visto o no? Se dicen, oiga, usted no, es que el culpable fue fulano porque me metió a esa cadena y es que ojalá ese señor esté. Y yo le digo a alguien, ¿crees que tú tienes culpa? Y la persona como que se me empieza a cuestionar y se queda callada. Yo le digo, si quiere no me lo diga, pero quiero que se vaya pensando si usted es culpable. Porque cuando usted reconoce que usted tiene la culpa, usted finalmente empieza a pensar y créame que la próxima vez usted hace algo completamente diferente. Y lo otro, ¿sí? Bueno, aquí hablan del caso de MG, de muchos que perdieron ahí, definitivamente sí. A usted siempre las malas inversiones le ponen el oro usted lo desvía completamente de su foco, ¿sí? Usted le pone el oro y el oro, ustedes sí se han visto que la gente que quiera aprender a invertir trading y en los cursos que usted ve por internet o que salen por YouTube, usted ve Lamborghinis y ve carros y ve yates. Entonces, ¿por qué cree que pasa eso? Porque la gente pierde la razón cuando le muestran el oro. O sea, usted ya finalmente pierde su objetividad. Entonces, siempre generalmente tienen un gancho y es va a multiplicar a 5 veces, a 3x, a 2x y finalmente usted pierde su rumbo y es porque lo que brilla a usted lo hace perder su foco, ¿vale? Y la última, tú me mencionabas que recursos, se necesitan recursos. Estudien, les voy a dar una tarea, investiguen sobre la vida de Ronald James Reed. Él creció en Belmore y finalmente el hombre trabajaba en una gasolinera, era como conserje, lo que llamamos en Colombia como el todero. Y el hombre siempre ganó un salario básico. Y resulta que cuando el hombre se muere,
tenía 8 millones de dólares. Entonces usted imagínese, dentro de los millonarios, decir, ¿qué millonarios pasaron a la otra vida? Y sale ese nombre. Entonces los millonarios se cuestionaban y decían, oiga, pero este tipo, ¿quién es? Este tipo, Ronald James Reed, ¿quién es? Ronald James Reed, como Read, Natalia. Investíguenlo, no ahorita porque se me pierde en el foco, apenas anoten el nombre. Y resulta que usted se imagina que diga, no, es que se murió un millonario. ¿Millonario? ¿Cómo se llama ese tipo? No, se llama Ronald James. Ronald James, no, pues ese tipo nunca lo vimos ni en el club, ni ese tipo nunca lo conocimos. No, pues es que imagínense que ese tipo se ganaba al mínimo. No, pues no puede ser. Validen por favor si es que finalmente el tipo sí tenía esa plata. Resulta que el hombre desde niño había estado en una clase como esta, ¿sí? Educación financiera. Y le habían enseñado exactamente los preceptos para hacer dinero, buen dinero a lo largo de su vida. Y el hombre invertía cerca del 30% de sus ingresos y con el otro 70% vivía. 40% de sus ingresos y con el otro. La cartera bien interesante que yo la estuve viendo, tenía acciones en Johnson Johnson, tenía Procter Gamble, y el hombre reinvertía y reinvertía y reinvertía y los intereses los invertía y hizo 8 millones de dólares a lo largo de los años. Y finalmente empezaron a hacer un comparativo bien chévere y decía también ahí el autor, decía, tenía más plata hasta que gente que ha estudiado economía o contaduría o finanzas. Es que estudiar finanzas no lo hace que usted sea una persona educada financieramente. Usted aprende a hacer unos cálculos y demás, pero las finanzas inteligentes no van relacionadas en poseer un alto coeficiente intelectual, sino en la manera como usted administra su dinero, cómo lo gasta y cómo lo invierte. ¿Listo? No se les olvide esto, que no necesitan recursos altos para hacer capitales grandes en su vida. Usted coloca desde una base pequeña y empiece a dar vueltas. Hay gente que dice, yo le decía a alguien, ojalá pues usted pueda empezar a invertir en activos como lo hacemos nosotros, pero si usted quiere invierta en un producto a renta fija, usted se gana el salario mínimo, pero usted coja 500.000 pesos y ahora se voy a un producto a renta fija a 3 meses y el otro mes abre otro CDT a 500.000 y el otro CDT otro a 500.000. Imagínense los que están en Estados Unidos como abrir un bono y empezar a tener la rentabilidad o un CDT en Colombia. Pues usted en 3 meses ya no tiene un CDT de 500.000, ahora tiene uno de 1.050.000. ¿Pero por qué 1.050.000? Porque 50.000 iniciales más 500.000 iniciales más otros 500.000 que ya va a tener al tercer mes, ya tiene 1.000.000, más la rentabilidad del primero, pues ya tiene un poquito más de 1.000.000. Ahora eso el otro mes. Pero mire qué pasa finalmente cuando han pasado 6 meses. Ya el séptimo mes usted ya tiene 3,5 millones más las rentabilidades que le ha dado cada mes. Y usted me dice, Cristian, es que yo no lo puedo creer. Yo llevo aquí 3 años reinvirtiendo en compañías, dividiendo en compañías de crecimiento y mire ya el capital que yo tengo. Vea que yo creía que finalmente esto era de ricos y me di cuenta que es personas que son educadas financieramente, ¿sí? Como lo que usted hace y como lo que usted forma. Y yo le decía, se da cuenta que finalmente nada tenía que ver con personas que creen que invertir es de ricos, de hecho nada tiene que ver, ¿sí? Algún momento usted va a tener un capital grande, pues usted se va a dar cuenta que sea empleado, sea autoempleado, el autoempleado es el que no, el que por sí solo, pues aprendió unas habilidades y que se busca contratos, consultorías, ciertos trabajos y genera, ¿sí? O si usted es dueño de negocio, tiene que invertir y no importa dentro del cuadrante de flujo de dinero que usted esté, usted siempre pone el dinero a multiplicar y enséñele eso a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, y díganle el éxito en la vida, usted quiere ser millonario y venga, le presento unos amigos y un día nos sentamos y hablamos un poquitico de esto, ¿vale? Y le comparten todo lo que están ustedes aprendiendo el día de hoy, ¿ok? Roberto dice un CDT, disculpen, ¿qué se puede invertir? ¿Bono o CDTs? Esta se sigue mañana, hablamos un poquito de producto renta fija, ¿vale? Producto renta fija en Estados Unidos y demás, pero pues cuando uno aprende hay otros modelos más eficientes, pero por lo menos si no tiene una base, pues busque productos de renta fija, ¿vale? Ahora, les cuento que el dinero que no se invierte se gasta
o pierde valor con el tiempo, ¿sí? Entonces, si usted no aprendió a comprar activos a lo largo de su vida, ¿y dónde está la plática? Pues mijo, me la gasté. Decía por allá una película colombiana que se llama La Vendedora de Rosas. Es muy, muy particular, se la recomiendo. Dice una de las niñas que hizo la plática, ella dice, me la mecateé en cositas. Si usted en su vida no se ha llenado de activos que le produzcan más dinero y no tiene activos, usted se ha dedicado a mecatearse la cosita, la plata que ha generado. Por eso nosotros buscamos siempre convertir nuestros ingresos en activos que nos produzcan más dinero, ¿vale? Y ahora vamos culminando. Cuando entiendes cómo funciona el dinero, tu historia financiera puede cambiar por completo. El primer paso para invertir no es comprar acciones, ¿sí? El primer paso es tener control sobre tu dinero. Tenga control y vamos a invertir, vamos a administrarlo, vamos a empezar a comprar activos y ustedes se van dando cuentas. ¿Listo? El día de mañana empezamos con inversión. No se vayan a perder, vamos a contarles un poquitico de lo que nosotros hacemos, de los activos. Por acá me decían que si CDTs, que fiducias, que si fondos de inversión y demás. Hay diferentes activos, mañana le contamos en qué activos invertimos nosotros. Si esto estuvo bueno, mañana va a estar mejor y pasado mañana cada día vamos a entrar más en materia. Y con esto culminamos la sesión del día de hoy. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, pueden abrir sus micrófonos. ¿Alguna Bueno, pregunta? para darte las gracias porque has expuesto algo muy bueno que podemos aprender todos los que estamos acá. Y esto nos enseña a cómo realmente invertir nuestro dinero y Vale. no malgastarlo, porque yo siempre he partido de algo, ¿verdad? Yo tengo 7 cajas virtuales, una para los gastos fijos, otra para oportunidades, ¿ya? Otra para la salud, y así voy poniendo cada caja virtual, ¿verdad? Y Bien, tengo que Luis. depositar un dinero allí, pero Ujú. ahorita no tengo. Bien. Ahorita no tengo ese dinero. Y estoy esperando algo grandioso acá, porque le pedí mucho a Dios de que me llevara a un sitio donde la enseñanza fuera presencial, ¿verdad? Y el sábado, o sea, el sábado me pasaron, fue a mí una película de lo que yo había vivido, de verdad. Y estoy agradecido con ustedes y con Dios y con el deseo de seguir aprendiendo. Luis, ¿tú estuviste el sábado? Sí, sí, gracias a Dios. Bien, Luis. Bien, mi hermano. No, pensé que no habías estado. Chévere, me alegra mucho. Sí, Fue una mañana maravillosa, ¿no? Compendio y sí, conocimiento y lo vivimos. sí. Ustedes también lo están viviendo en vivo. Ahí lo único pues era que estábamos ahí a unos metros, pero chévere por ese regalo que se dio. Ese es el primer paso para cambiar, transformar finalmente la mente y darse la Sí, oportunidad a sí. entender que merecemos cosas grandes en la vida. Entonces, me alegra Este, mucho. quería, o sea, bueno, yo quiero hablar contigo personalmente, pero voy a decirte algo. Este, yo vengo de Venezuela, Ujú. ¿ya? Yo tengo la doble nacionalidad, soy colombo-venezolano. Aquí le dicen a uno, veneco, pero bueno, para adelante, ¿ya? Este, entonces, el problema que nosotros tuvimos, en verdad, fue la quitadera del cero, o sea, 4-0 al Bolívar. Ese fue el problema de nosotros, ¿ya? No estábamos preparados para aquello. Pero ahorita mi pensión, yo soy una persona de la tercera edad, mi pensión no llega a $0,25 mensual, no llega a $0,25 mensual. Entonces nos hemos visto en apuro, ¿ya? Porque no Ya, tenemos esos ingresos, pero estoy acá con el deseo
de ver cómo hago para poder invertir. Bien. Listo, déjame, nos reunimos y analizamos un poquitico el panorama y miramos qué podemos hacer. ¿Vale, Luis? Cuente con eso Bueno, y a través de Julie gra- de pronto que nos agenden y charlamos. bueno, No se gracias. afanen. Ya, Dios ya te empiezo a bendiga. darles, voy a ir retroalimentando cada uno, ¿vale? A medida que ustedes van levantando la mano. Lo primero que les digo es algo como un inversionista inteligente, pues finalmente afronta su vida, ¿no? Si a uno le dicen veneco, si a uno le dicen, cómo le dicen en Sudaca, que dicen en España también de una u otra manera. Miren, a mí me parece muy chistoso. Los haters o la gente que critica es chistosa, es particular, ¿no? Eh, yo le decía un día a Tatiana, creo que haciendo este seminario, es poquito entonces por ahí, no sé si era Julie, creo que me comentaba un poquito que habían colocando un comentario negativo, destructivo, ¿sí? Y yo decía, mire, a mí me parece eso gracioso, pero a mí eso no me afecta. No me afecta ni siquiera lo más mínimo, es más, hasta me divierten las críticas destructivas. Y yo les digo algo, miren, un profesional, ¿sí? Una persona que esté haciendo cosas importantes en su vida, no tiene tiempo para ponerse a criticar y mandar vainas a otros. ¿Usted cree que me queda tiempo para ponerme yo a mirar esto y empezar a espotricar finalmente sobre otro? O sea, la gente que manda cosas negativas generalmente es gente que no ha conseguido absolutamente nada, ¿sí? Es gente que finalmente usted ni le tiene que sumar ni achantar. Yo me acuerdo, miren algo bonito, yo siendo colombiano y los que me conocen saben que estoy entre Estados Unidos y Colombia todo el tiempo, pero saben que finalmente a mí si me dicen algo destructivo, pues pasa, yo lo veo simpático y yo me río y yo digo, o sea, yo le decía a Tatiana, yo le decía, ay Dios mío, si esa persona, esa señora supiera que yo no voy a poder dormir hoy por lo que me escribió, por lo que me dijo. Entonces así hay que empezar a tomar la vida, ¿no? Uno siempre piensa en que alguien que le dice cosas negativas es mucho menos de lo que usted ha podido incluso conseguir y que esas son cosas que incluso le sirven a unos para hacerlo sentir de que uno está haciendo cosas más importantes en su vida, ¿vale? Que usted está haciendo cosas diferentes y que hace resonar y que esté pasando por una situación difícil, créame que también, Luis, en algún momento, creo que muchos también la hemos vivido y que finalmente hace parte del proceso para no reinventarse, ¿ok? Bien, muchas gracias Luis por el aporte, ahí créame que vamos a hablar. Adelante, Guillermo. Cristian, sí, no, muy interesante la charla tuya y me motiva más cuando hablas de lo de tu hija en el colegio. Precisamente recuerdo pues cuando éramos niños, la educación que nos daban en ese momento, lo que hacían con nosotros. Y te voy a compartir, voy a buscar un documento que tengo que tiene muchos años, de cómo era la forma de ahorrar nuestra, y lo digo pues por mi experiencia. De pronto hasta te sirve para alguna de tus anécdotas y demás. Y de Dale, verdad, no, pienso que nos hace falta esa educación financiera. bien, súper. Esta semana Bien, te la comparto. gracias Guillermo, muy amable. Gracias ahí por el comentario. Raúl y Liliana, Sí, hola Cristian. Primero quiero saludar a toda la gente que es nueva en esto, darles la bienvenida y no es publicidad política pagada, pero les cuento que la mejor inversión que yo he hecho es pertenecer a esta familia. Se la recomiendo porque a mí me tumbaron muchas veces, como dice Cristian, en negocios chimbos que hace uno en la vida por desconocimiento. Y cuando conocí a Cristian y Tatiana me cambió la vida por completo. Entonces lo recomiendo. Ahora me siento como en familia. Nos llevan de la mano, nos ponen tareas, hacemos exámenes. Como en ninguna otra parte, yo he estado en otros cursos, pero te cuento que ninguno como este. Entonces lo recomiendo a todos y muchas gracias, Cristian, y a Tatiana por estar ahí para nosotros. ¿Ok?
Eso era todo. Raúl y Liliana, muchas gracias a ustedes. Nos honra mucho sus comentarios y a lo largo de este tiempo, pues qué bonito que sean ustedes mismos quien sientan ese agradecimiento y que a lo largo de los años, pues cada vez que pasemos o nos encontremos en algún lado, tenga uno ese buen recuerdo de ese mentor o de esa persona, significa mucho. Yo también, pues definitivamente aquí los quiero y los acogemos como una familia. Entonces, gracias Raúl y Liliana. Y chévere. Bueno, bien. No sé, ¿alguien más para culminar? Natalia Cubides. No, con mucho gusto, Natalia. Claro que sí. Miren, quería decirles, de pronto algunos dicen, oiga, Cristian, es que pues usted me invitó a hablar de inversiones, pero pues hoy hablamos de cosas diferentes. Pero equipo, iba 100% ligado a lo que vamos a hacer el resto de días, ¿vale? Por eso hablar de inversión cuando no tocamos esto es como comprar un carro y usted no saber manejar. Está camino a estrellarse. Una de las razones por las cuales hay mayor cantidad, la cual ha aumentado también la cantidad de muertos, eso me lo pasa una estadística en un país como Colombia, es porque la gente se enfocó en mirar cómo ahorraba o cómo compraba una moto antes de enfocarse en que tenía que aprenderla a manejar. Y muchos novatos son causa también de esos gran cantidad de accidentes de tránsito. Y los dejo con esto. Si ustedes quieren cortar un árbol en 6 horas, decía, creo que esta se le atribuye a Franklin, decía el hombre, dedíquese 4 horas a afilar el hacha y 2 horas a cortarlo, porque lo que hace la gran cantidad de gente es finalmente no afilar el hacha y darle con un hacha sin filo y empezar a darle horas y horas y horas. Prepárense y verán cómo usted, si se dedica un tiempo a afilar, a desarrollar habilidades, cuando llegue ese momento de cortar el árbol, 2 horas van a ser más que suficientes. Pero recordemos que duramos 4 horas afilándolas. Listo, señores y señoras, muchísimas gracias. Fue un placer. Nos vemos el día de mañana. Y me alegro muchísimo haber compartido con ustedes este espacio. Soy Cristian Ávila, fundador y CEO de Inversionista Inteligente junto con Tatiana. Y pues bueno, ya habrá tiempo los que no me conocen para hablar un poquitico sobre nosotros. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, una excelente noche. Nos vemos mañana. Buenas noches para todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.